Petro se burla de la educación de Álvaro Uribe en TV en vivo, pero su respuesta sorprende a Colombia. En los estudios de Caracol Televisión, las cámaras captaron algo que nadie esperaba. Gustavo Petro, con esa sonrisa que siempre esboza cuando cree tener la ventaja, miró directamente a la cámara y lanzó una frase que paralizó a todo el país. Sus palabras sobre la formación académica del expresidente Álvaro Uribe resonaron en cada hogar, en cada café, en cada oficina de Colombia. El público del estudio contuvo la respiración. Millones de colombianos pensaron que estaban presenciando el derrumbe de la credibilidad del líder del Centro Democrático. Pero lo que vino después cambió todo. La respuesta del expresidente no solo defendió su nombre, sino que transformó el ataque en una lección magistral que le dio la vuelta a todo el estudio, dejando al mandatario desconcertado y a Colombia entera reflexionando. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Las luces de los estudios televisivos eran intensas. La audiencia inquieta y cada lente parecía esperar las palabras de dos de los líderes más influyentes del país. Durante el programa especial Diálogo Nacional transmitido en horario estelar, el presidente se inclinó hacia el micrófono con esa expresión que siempre muestra cuando está seguro de haber encontrado el punto débil de su oponente. La moderadora Patricia Jiménez había planeado una conversación sobre reconciliación nacional, pero la noche tomó un rumbo completamente diferente cuando el mandatario decidió dirigir sus dardos hacia la formación académica del expresidente antioqueño. Álvaro, todos conocemos tu historia académica, comenzó con voz pausada pero filosa. Un simple título de abogado de una universidad regional. Después unos cursos en Harvard que ni siquiera eran una maestría completa. ¿Cómo pretendes seguir dando lecciones de gobierno cuando tu preparación académica es tan básica comparada con otros líderes internacionales? El silencio que siguió fue ensordecedor. En todo el estudio, desde los técnicos hasta los invitados especiales, se podía percibir la tensión. Los espectadores en Bogotá, Medellín y Cali se inclinaron hacia sus televisores, incrédulos ante la agresividad del ataque. En Antioquia, las familias sintieron como si hubieran recibido una bofetada colectiva. La cámara se dirigió hacia el expresidente, sentado con la compostura que lo caracteriza. No se veía alterado, no se movía nervioso en su silla. Se recostó ligeramente con una expresión serena, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. El contraste entre ambos hombres no podía ser más evidente. Uno irradiaba agresividad calculada, el otro transmitía una calma sorprendente. En los hogares colombianos, la gente reaccionaba de formas distintas. Un grupo de estudiantes universitarios en la Universidad de Antioquia, reunidos en la cafetería central, susurraron entre ellos. Esto va a explotar en las redes, comentó una joven de derecho. O va a ser épico o va a ser un desastre total. El expresidente no respondió inmediatamente. Dejó que las palabras flotaran en el aire, que toda la audiencia procesara el peso de la acusación. Luego, con una leve sonrisa que sorprendió a todos, comenzó a hablar. Patricia, se dirigió a la moderadora manteniendo el contacto visual. Es interesante cómo a veces la gente confunde los pergaminos con la verdadera educación. Yo prefiero hablar de lo que uno construye, de lo que uno enseña, de las vidas que uno transforma con su experiencia. El público murmuró, percibiendo un cambio en el ambiente. El presidente se movió ligeramente en su asiento, tamborileando los dedos sobre la mesa, esperando que su oponente cayera en alguna trampa retórica. Pero en lugar de defenderse directamente de las acusaciones sobre su educación básica, el expresidente cambió el enfoque completamente. He dedicado décadas trabajando con jóvenes profesionales, formando equipos de gobierno, continuó con voz firme. Muchos de ellos hoy ocupan posiciones importantes en el sector público y privado. Como María del Rosario Guerra, quien llegó a ser vicepresidenta del Senado después de trabajar conmigo, o como Diego Palacio, que se convirtió en ministro y hoy dirige importantes empresas del sector salud. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia, seguido de aplausos. El rostro del presidente mostró la primera señal de incomodidad. El expresidente se recostó aún más, su voz manteniéndose calmada, pero ganando fuerza. La verdad sobre el liderazgo no necesita títulos para validarse. Se demuestra en los gobiernos que construyes, en las instituciones que fortaleces, en las vidas que mejoras, en los equipos que formas y que después siguen sirviendo al país. En ese momento, millones de televidentes no solo escuchaban palabras, estaban presenciando dos estilos completamente opuestos de ejercer el liderazgo, uno basado en el ataque personal, el otro fundamentado en resultados concretos.
El estudio había caído en un silencio expectante. Las cámaras alternaban entre la mirada desafiante del presidente y la postura serena del expresidente. No eran solo dos líderes enfrentados, eran dos filosofías de vida chocando frente a todo el país. El antioqueño no se apresuró, nunca lo hacía. Colocó las manos con cuidado sobre la mesa, un gesto simple que transmitía confianza sin arrogancia. Miró directamente a la cámara, como si hablara personalmente con cada persona en su sala. Patricia, dijo suavemente, reconociendo a la moderadora. He escuchado muchas críticas a lo largo de mi carrera política, pero algo he aprendido. A la gente no le importa realmente cuántos diplomas tengas colgados en la pared, le importa si puedes solucionar sus problemas y mejorar sus vidas. La multitud reaccionó con una mezcla de aplausos y murmullos. El presidente ladeó la cabeza, su sonrisa regresando como si descartara aquellas palabras como ensayadas. En un pequeño restaurante en el centro de Medellín, los clientes permanecían pegados al televisor sobre la barra. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire, las tazas de café intactas. Un hombre mayor con una camiseta del Atlético Nacional murmuró, ni siquiera parece nervioso. Se la está devolviendo con elegancia. De vuelta en el estudio, el mandatario intentó interrumpir. Vamos, Álvaro, no esquives la pregunta. Tu formación académica es limitada comparada con otros estadistas. Todo el mundo sabe que Harvard fue solo un curso de extensión, no una maestría real. El expresidente sonrió otra vez, esta vez con un toque juguetón. Gustavo, mis estudios en la Universidad de Antioquia fueron muy reales. La carrera de Derecho la completé siendo el mejor bachiller de mi promoción. Los estudios en Harvard de Administración y Gerencia también fueron reales, y los de Oxford en el St. Anthony's College igual. Pero dejemos eso de lado, porque el tema importante no es si seguí protocolos académicos tradicionales, sino si apliqué ese conocimiento durante décadas sirviendo a Colombia. La moderadora se movió levemente, aliviada de ver al expresidente llevar la conversación hacia territorio más sustancial. La cámara hizo un primer plano del presidente, que ahora se mostraba visiblemente inquieto. Entonces, el antioqueño se inclinó un poco hacia la cámara y bajó ligeramente la voz. ¿Sabes, Gustavo? Cuando era gobernador de Antioquia y después como presidente, a los colombianos no les importaba si tenía diplomas enmarcados en la oficina. Les importaba si podía reducir la violencia, generar empleo, atraer inversión y construir carreteras. Les importaba si podía transformar una región o un país. La mención del liderazgo práctico causó un impacto visible. Una mujer en la audiencia, Carmen Lucía Gómez, directora de un colegio en Sabaneta, se inclinó hacia adelante y susurró, así es como se responde a un ataque. Con hechos, no con más ataques. El presidente no pudo resistirse. Hechos, se burló levantando las manos con gesto teatral. Vamos, Álvaro, en Colombia todos conocemos tu historia. Te dieron oportunidades que otros no tuvieron por tu apellido y tus conexiones. Nada de tu éxito es realmente mérito propio. El público reaccionó con gemidos ante el comentario. Algunos aplaudieron de acuerdo, pero otros se estremecieron visiblemente. La división en la sala reflejaba la polarización política del país. El expresidente, sin embargo, no se inmutó. Dejó que el insulto flotara en el aire y luego respondió con una calma que contrastaba dramáticamente con la agresividad de su interlocutor. Si todo me lo hubieran regalado, Gustavo, no habría trabajado en las empresas públicas de Medellín desde muy joven, ni habría empezado como concejal de Medellín ganándome el reconocimiento con trabajo. Esa es una realidad que muchos jóvenes colombianos conocen perfectamente. Por eso la preparación y el trabajo duro importan tanto, porque no se trata de dónde comienzas, sino de qué tan lejos puedes llegar cuando te esfuerzas de verdad. Los aplausos estallaron nuevamente, más fuertes que antes. Esta vez la cámara enfocó al presidente, que ahora se movía incómodo en su silla. La dinámica era evidente para cualquier observador. Uno aumentaba la tensión, el otro la desarmaba con elegancia intelectual. Las redes sociales ya estaban explotando. En Bogotá, estudiantes universitarios se reunían alrededor de sus celulares compartiendo clips segundos después de ser transmitidos. Un usuario en X escribió, Uribe acaba de dar una cátedra de cómo responder ataques sin perder la compostura. Esto sí es liderazgo. Otro comentó, no importa si completó todas las maestrías, así es como un estadista debe comportarse bajo presión. De vuelta en el escenario,
Patricia Jiménez notó el cambio de energía e intentó intervenir. Señores, recordemos que este es un foro sobre reconciliación nacional, tanto como sobre diferencias personales, pero sus palabras apenas se oyeron. El público estaba demasiado absorto en la respuesta del expresidente. El antioqueño continuó con voz firme, pero nunca agresiva. Al final del día, la gente no quiere líderes que griten o que ataquen. Quiere líderes que los escuchen, que respeten su inteligencia y que les demuestren con hechos que la experiencia y la preparación importan más que los ataques personales. La audiencia estalló de nuevo, más fuerte que antes. El presidente cruzó los brazos, la mandíbula tensa, murmurando algo que los micrófonos no lograron captar. En hogares de todo el país, desde Cartagena hasta Pasto, las familias debatían intensamente. Algunos se inclinaban por la franqueza directa del presidente, otros admiraban la compostura intelectual del expresidente, pero nadie podía negar una cosa. El antioqueño había entrado en la arena con calma y precisión, y su presencia estaba cambiando la temperatura de toda la discusión. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión aún estaba por llegar y golpearía con más fuerza de lo que cualquiera esperaba. La tensión en el estudio era densa como el aire antes de una tormenta tropical. El presidente se agitaba en su silla, su impaciencia desbordándose en gestos bruscos y frases entrecortadas. El expresidente se recostaba levemente con una expresión que transmitía exactamente lo opuesto: control absoluto. Muy bien, Álvaro, dijo el mandatario agitando la mano como espantando una mosca molesta. Sigues hablando de experiencia, pero nunca hemos visto tus calificaciones reales. Ni siquiera sabemos si realmente merecías estar en Harvard. Tal vez ni siquiera pertenecías ahí desde el principio. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Patricia Jiménez abrió la boca como para intervenir, pero dudó. Ya no era solo un intercambio político normal. Esto entraba en territorio profundamente personal. El expresidente no reaccionó de inmediato. Dejó espacio a las palabras del presidente, permitiendo que flotaran y que toda la audiencia las procesara. Luego, casi con naturalidad, entrelazó sus manos y miró directamente a la cámara con una expresión que mezclaba serenidad y firmeza. ¿Sabes, Gustavo?, comenzó. Recuerdo cuando era gobernador de Antioquia y trabajé con una joven brillante en mi equipo. Se llamaba María del Rosario Guerra. Increíblemente inteligente, hacía preguntas que obligaban a todo el equipo a pensar más profundo sobre las políticas públicas. Una vez me dijo que trabajar conmigo le enseñó que la verdadera formación política viene de enfrentar problemas reales. Hoy es senadora de la República, una de las legisladoras más respetadas del país. Un murmullo recorrió la audiencia del estudio, seguido de aplausos dispersos. La cámara captó a una mujer en primera fila sonriendo y asintiendo levemente, como diciendo, así se hace esto. El expresidente continuó sin alzar la voz, y luego estaba Diego Palacio. Venía de una familia trabajadora de Medellín. Era el primero en su familia en llegar a altos cargos de gobierno. Una vez me dijo que entender cómo se gestionan las instituciones le hizo darse cuenta de que quería dedicar su vida al servicio público. Hoy ha sido ministro, embajador y dirige importantes empresas, siempre sirviendo a Colombia. La sala estalló en aplausos más fuertes. Hasta quienes veían desde casa sintieron el cambio de energía. En un pequeño bar en el barrio Laureles de Medellín, un grupo de clientes rompió en vítores, levantando sus cervezas. Ese es el Uribe que respeto, dijo un hombre de mediana edad, centrado, inteligente, con argumentos sólidos. La sonrisa del presidente vaciló notablemente. Se inclinó hacia adelante, subiendo la voz para intentar recuperar el control de la conversación. Oh, por favor, solo estás lanzando nombres al aire. Nadie conoce a esas personas. Podrían ser completamente inventadas para salir del paso. Y entonces, como si hubiera sido planeado perfectamente, Patricia Jiménez intervino con información que había estado verificando en tiempo real. En realidad, señor presidente, María del Rosario Guerra efectivamente trabajó con el expresidente Uribe como gobernador y después fue senadora por el Centro Democrático. Diego Palacio fue ministro de la Protección Social durante el gobierno Uribe y después embajador. Ambos han reconocido públicamente al expresidente Uribe como uno de sus mentores políticos más influyentes. La audiencia estalló en aplausos nuevamente. El presidente parpadeó,
momentáneamente sorprendido. Su mano se apretó alrededor del micrófono, pero forzó una risa intentando disimular el tropiezo evidente. El expresidente antioqueño inclinó levemente la cabeza con un rastro de diversión en la voz que no llegaba a ser arrogancia. Entonces, quizás deberíamos tener cuidado antes de despreciar el trabajo formativo serio, porque cuando me atacas por mi preparación, en realidad no me insultas a mí, insultas a todos esos colombianos que han dedicado su vida profesional a aplicar lo que aprendieron trabajando conmigo. En ese momento, el contraste no podía ser más evidente para cualquier observador. El ataque del presidente consistía en destruir y desprestigiar. La respuesta del expresidente construía, elevaba, recordaba logros colectivos. No era solo una defensa personal, era un llamado a la memoria de cada persona que alguna vez se esforzó por servir a Colombia, de cada funcionario que trabajó honestamente, de cada líder que se quedó después de horario para resolver los problemas de la gente. Un hombre en la audiencia, Roberto Castillo, ingeniero industrial de Medellín, se inclinó hacia adelante con los brazos cruzados. No era fanático del expresidente, pero al observar el intercambio murmuró, eso sí me llega al corazón. Yo trabajé en el gobierno de Antioquia en esa época. Sé cuánto se sacrificó por transformar la región. Eso sí es real. Eso sí tiene valor. El presidente, sin querer ceder terreno, apuntó un dedo hacia la cámara. Eres hábil contando historias emotivas, Álvaro. Eso es todo lo que has tenido siempre, narrativas. Pero las historias bonitas no comprueban competencia real. El expresidente dejó que las palabras resonaran antes de responder, y cuando lo hizo, su voz tenía una firmeza nueva. Las historias sí son evidencia, Gustavo, son evidencia de vidas cambiadas, evidencia de instituciones fortalecidas, evidencia de trabajo realizado durante décadas. Eso es liderazgo auténtico, no atacar a otros, sino demostrar que lo que has hecho tiene significado real para la gente. Los aplausos retumbaron en el estudio y hasta las cámaras captaron a personas que inicialmente apoyaban al presidente con expresiones de duda creciente. Fuera del estudio, el intercambio ya estaba calando profundo en la conciencia colectiva. En Medellín, un grupo de estudiantes de primer año de Derecho transmitía el programa en el salón de su residencia universitaria. Uno de ellos, navegando por X, dijo, miren esto. Experiencia versus ataques, ya es tendencia en todo Colombia. Otro agregó emocionado, y miren acá. María del Rosario Guerra acaba de confirmar en X todo lo que dijo Uribe con fotos de cuando trabajaron juntos. Ya no era solo un argumento televisivo, era evidencia documentada acumulándose en tiempo real, verificable por cualquier persona con acceso a Internet. Pero lejos de rendirse, el presidente estaba a punto de duplicar sus ataques de una manera que llevaría la confrontación a un territorio aún más peligroso y personal. El estudio se había transformado en algo más grande que un debate político. Era teatro puro, tensión dramática, dos legados chocando en vivo ante todo un país. Cada cámara capturaba lentamente al público, mostrando la mezcla compleja de emociones en sus rostros. Algunos se inclinaban hacia adelante, aplaudiendo cada respuesta medida del expresidente. Otros cruzaban los brazos con más fuerza, murmurando apoyo al presidente. La división no era silenciosa, era visible, audible, palpable. En la quinta fila se encontraba Ana Lucía Herrera, psicóloga de 48 años de Bucaramanga, quien llevó una mano a la boca. Había venido esperando un debate civilizado sobre reconciliación nacional, pero no esto. Le susurró al hombre sentado a su lado, no pensé que llegaría tan lejos. Atacar la formación académica de un expresidente, eso es peligroso para la democracia. Sus palabras reflejaban lo que muchos espectadores en casa ya pensaban. Esto había traspasado las líneas normales del debate político. El presidente no había terminado. Se inclinó hacia adelante con la voz más alta, ahora cargada de un filo más cortante que antes. Álvaro, eres muy hábil con las palabras bonitas. Te reconozco esa capacidad retórica, pero todos en Colombia sabemos que siempre tuviste oportunidades especiales. Doblaron las reglas académicas porque necesitaban una figura política del establecimiento. Eres el fraude intelectual más grande que este país haya visto en décadas. La sala no estalló en risas, sino en exclamaciones de genuino asombro. Incluso los propios seguidores del presidente parecían incómodos. Algunos aplaudieron débilmente,
pero otros se miraban entre sí como si no estuvieran seguros de querer apoyar ese nivel de agresión personal. Patricia Jiménez levantó la mano, su papel de moderadora deslizándose entre sus dedos. Señor presidente, por favor, comenzó, pero su voz quedó ahogada por el sonido del público reaccionando. El expresidente no se inmutó, ni siquiera cambió su postura en la silla. Simplemente inclinó la cabeza, respiró profundo y respondió con un tono tan sereno que hizo que la acusación pareciera insignificante por contraste. Gustavo, lo curioso del verdadero liderazgo es que no desaparece solo porque alguien no crea en él. Yo estudié, me formé, serví durante décadas, construí instituciones y la evidencia de todo eso está trabajando en el Congreso, en empresas, en universidades y en organizaciones por todo el país. El aplauso fue inmediato y más fuerte que nunca. Varias personas en la audiencia se pusieron de pie espontáneamente, rompiendo la tensión con una energía renovada. Las cámaras captaron el rostro del presidente endureciéndose, su sonrisa desapareciendo completamente en visible irritación. En una sala de estar en Barranquilla, una familia de 6 permanecía completamente absorta en la televisión. El padre, Ricardo Mejía, conductor de autobús urbano, negó con la cabeza lentamente. Miren, no tengo que estar de acuerdo con todas las políticas de Uribe, pero esto ya es pasarse de la raya. Si vas a atacar la educación de alguien, más vale que tengas pruebas sólidas. Su hija adolescente, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, intervino con admiración, pero él se mantiene súper tranquilo bajo toda esa presión, como si nada de lo que diga Petro lo pudiera afectar realmente. De vuelta en el estudio, un estudiante universitario entre la audiencia no pudo contenerse más. Entonces, muéstranos tus logros académicos, gritó hacia el presidente. Se escucharon exclamaciones de sorpresa, pero la demanda recibió también vítores dispersos de apoyo. El rostro del mandatario se enrojeció visiblemente, apretando el micrófono con más fuerza. Esto no se trata de mí, respondió con voz elevada. Se trata de él, del supuesto estadista sentado ahí, fingiendo ser un líder serio. El expresidente sonrió levemente, dejando que el insulto pasara sin afectarlo. ¿Sabes, Gustavo? Siempre he creído que el verdadero liderazgo no consiste en derribar a otras personas, sino en elevarlas. He pasado mi carrera política formando equipos, orientando y ayudando a otros a crecer profesionalmente. Eso no es fraude, eso es servicio público auténtico. El público aplaudió nuevamente, muchos ahora claramente apoyando al expresidente. Patricia Jiménez lanzó una mirada nerviosa hacia los productores detrás de cámaras, pero estos no intervinieron. Sabían que estaban presenciando el tipo de televisión que se repetiría y analizaría durante semanas enteras. La sala vibraba de energía. El mundo exterior hervía de reacciones. En Cali, estudiantes en una reunión de visionado irrumpieron en vítores con cada respuesta del antioqueño. En Medellín, los comensales de un restaurante aplaudieron cuando la repetición apareció en la pantalla gigante. Las redes sociales ya no solo reaccionaban, bullían de actividad. Las etiquetas se multiplicaban cada minuto. Experiencia versus ataques. Uribe responde clase. Liderazgo real. En el estudio, la tensión había llegado a un punto de quiebre definitivo. El presidente golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo saltar los vasos de agua. No puedes seguir escondiéndote detrás de palabras elegantes, Álvaro. La gente está cansada de tu actuación política. Quieren a alguien auténtico, no a un político tradicional jugando a ser estadista. El expresidente, aún completamente sereno, soltó una breve risa que no tenía ni rastro de malicia. Bueno, Gustavo, tal vez ser auténtico signifique mostrar a los jóvenes colombianos que la experiencia y la preparación importan más que el insulto más fuerte que puedas lanzar en una sala de televisión. Esa frase final golpeó con una fuerza inesperada. La audiencia se levantó en los aplausos más largos y ensordecedores de toda la noche. Incluso aquellos que habían sido neutrales al principio, ahora se inclinaban claramente hacia el expresidente antioqueño. Para los televidentes en casa quedaba cristalino que esto ya no se trataba solo de títulos universitarios o cursos de Harvard. Se trataba de credibilidad, de liderazgo bajo presión, de cómo enfrentas los ataques cuando todo un país observa. El presidente se recostó visiblemente frustrado, sacudiendo la cabeza con gestos de resignación. El expresidente también se recostó,
pero con una sonrisa tranquila, como alguien que sabía que acababa de ofrecer una respuesta que resonaría mucho más allá de ese estudio de televisión. Y si la sala ya estaba electrificada, la tormenta en las redes sociales estaba a punto de convertir esta noche en algo absolutamente inolvidable para la historia política colombiana. Incluso antes de que Patricia Jiménez pudiera intentar pasar a la siguiente pregunta del público, los teléfonos ya iluminaban todo el estudio. Decenas de personas inclinadas sobre sus pantallas, los pulgares moviéndose frenéticamente para capturar y compartir el momento en tiempo real. Ya no era simplemente un intercambio entre el presidente y el expresidente, era contenido viral propagándose a la velocidad de la fibra óptica por todo el país. En X, un usuario de Medellín publicó un clip de 30 segundos del expresidente mencionando a María del Rosario Guerra y Diego Palacio con un texto simple pero poderoso: Petro dijo formación limitada. Uribe respondió con colaboradores exitosos. Jaque mate intelectual. En apenas 15 minutos, el clip superaba 60.000 compartidas y seguía creciendo exponencialmente. En un pequeño apartamento en el barrio El Poblado, 3 amigas profesionales miraban el programa en su laptop mientras revisaban simultáneamente sus redes sociales. Una de ellas, Valentina Torres, leyó en voz alta riéndose: escuchen esto. Almohadilla Experiencia versus Ataques ya está en el primer puesto de tendencias, justo por encima de Almohadilla Uribe Presidencial. Su compañera echó la cabeza hacia atrás con una carcajada. Ese hombre ni siquiera necesita alzar la voz. Los destruye con pura elegancia política. En TikTok, un remix de la frase del expresidente "tal vez ser auténtico signifique mostrar que la experiencia importa" ya explotaba viralmente. Usuarios de toda Colombia creaban videos sincronizando los labios con las palabras, mezclándolas con reacciones, memes y hasta coreografías. Una estudiante universitaria en Bogotá se grabó levantando sus libros de derecho al ritmo de la frase con el texto: cuando tu profesor de constitucional es más presidencial que el presidente actual. Ese video alcanzó 2 millones de visualizaciones en menos de 2 horas. El efecto dominó no se limitaba a los jóvenes digitales. En Facebook, padres de familia y profesionales mayores también compartían los clips masivamente. Mónica Delgado, contadora de 52 años en Bucaramanga, escribió en su muro: no estuve de acuerdo con todas las decisiones de Uribe como presidente, pero la forma en que manejó estos ataques personales esta noche fue pura clase y dignidad presidencial. Eso es liderazgo real. Decenas de amigos y colegas comentaron, debatiendo, elogiando y hasta discutiendo acaloradamente bajo su publicación. Las cadenas internacionales no se quedaron atrás. CNN en español y Noticias Caracol interrumpieron su programación regular para repetir los momentos más impactantes. Los presentadores analizaban si el presidente había cruzado líneas democráticas o si el expresidente simplemente había recordado al país la compostura que un verdadero estadista debe mantener. En CNN, la comentarista política Sandra Rincón observó: el contraste no podía ser más evidente. Petro ataca y grita. Uribe responde y enseña. Es la diferencia entre la política del conflicto y la política de la construcción. En Noticias Caracol, el presentador veterano Miguel Ángel Hernández intentó ofrecer balance: Petro es directo y sin filtros. Uribe es más calculado y diplomático. Pero los números en redes sociales muestran claramente que estilo está resonando más con la audiencia nacional. Incluso mientras hablaba, las pantallas divididas mostraban los hashtags en tendencia que favorecían abrumadoramente al expresidente antioqueño. Dentro del estudio, el antioqueño parecía consciente de la tormenta digital que se desarrollaba en tiempo real. En un momento, cuando los aplausos ahogaron completamente un intento del presidente por hablar, el expresidente esbozó una sutil media sonrisa mirando hacia abajo, como si supiera que millones de personas reaccionaban no solo en la sala, sino en cada rincón del país. El presidente, por su parte, también tenía su equipo digital trabajando. Sus asesores de comunicación tuiteaban contraargumentos frenéticamente, calificando las respuestas del expresidente como ensayadas y elitistas, pero las etiquetas y las métricas de contrato no se inclinaban a su favor. Uribe clase magistral llevaba un tono claramente triunfante. Experiencia importa se llenaba de memes comparando a ambos líderes lado a lado. Verdad versus Ataque se transformó en un hilo masivo donde usuarios de todo el país publicaban fotos de sus propias graduaciones,
etiquetando a los mentores y profesores que habían marcado sus vidas profesionales. Lo que había comenzado como un ataque personal se estaba convirtiendo en una celebración nacional de la educación, el conocimiento y la preparación política. En Bogotá, en un bar de la zona rosa, la televisión repetía la respuesta completa del expresidente. Un grupo de profesionales de mediana edad que habían estado viendo fútbol en otra pantalla giraron completamente para ver los momentos destacados del debate. Uno de ellos, Fernando Morales, arquitecto, negó con la cabeza con expresión pensativa. Miren, no tengo que estar de acuerdo con su ideología política, pero eso sí fue elegante. Petro cayó completamente en su propia trampa. En aulas de universidades por todo el país, los profesores ya estaban descargando los clips para mostrarlos en clases del día siguiente. En la Universidad Javeriana de Bogotá, un profesor de comunicación social, el doctor Raúl Pérez, reprodujo la respuesta completa del expresidente para sus estudiantes de retórica política. Observen lo que hizo aquí, explicó señalando la pantalla. No gritó, no esquivó, no contraatacó personalmente. Usó ejemplos concretos y verificables. Eso es comunicación política efectiva con sustancia real. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, tomando notas activamente, sus teléfonos vibrando con los mismos hashtags que habían inundado Internet durante la noche. De regreso en los estudios de Caracol Televisión, Patricia Jiménez finalmente logró recuperar parcialmente el control del programa. Alzó la voz sobre el rugido continuo de aplausos y comentarios del público. Damas y caballeros, continuaremos con las preguntas sobre reconciliación nacional en un momento, pero creo que es justo decir que esta conversación ya ha encendido un debate nacional sobre liderazgo y preparación política. El público rió nerviosamente, algunos aplaudiendo nuevamente. El presidente cruzó los brazos, visiblemente molesto por el comentario aparentemente neutral, pero que sonaba como una validación indirecta de su oponente. El expresidente simplemente ajustó su corbata, la imagen perfecta de la compostura política. Detrás de cámaras, los productores del programa estaban prácticamente eufóricos. Los números de audiencia habían subido dramáticamente en tiempo real, con proyecciones que sugerían niveles récord de audiencia simultánea en toda Colombia. Este clip se va a repetir durante meses, susurró un productor entre bastidores. Olvídate de meses, respondió otro con emoción. Esto va a ser materia de estudio en facultades de comunicación política durante años. Para la medianoche, todos los medios importantes del país habían enviado notificaciones de última hora, Uribe responde a Petro en debate nacional en vivo. Las pantallas en todo el país mostraban sus palabras exactas. La historia ya no era solo una noticia política del día, era moneda cultural compartida en oficinas, universidades, hogares y espacios públicos de Medellín a Cartagena. Y sin embargo, dentro del estudio, la batalla estaba lejos de haber terminado. El presidente no era el tipo de líder que dejaría que un momento así se desvaneciera silenciosamente. Su próximo movimiento sería más agresivo, más directo y más personal que cualquier cosa vista hasta ese momento. Pero justo cuando se preparaba para su contraataque más fuerte, los refuerzos del expresidente ya estaban movilizándose, y no eran solo palabras en una pantalla o hashtags en redes sociales. A la mañana siguiente, tanto Bogotá como Medellín parecían haber sido sacudidas por un pequeño terremoto mediático. El clip del debate ya no era simplemente un momento viral más, se había convertido en un punto de referencia político y cultural para todo el país. Cada programa matutino de radio, cada podcast político y cada mesa de desayuno familiar parecía atrapada en una sola conversación. ¿Había cruzado el presidente una línea democrática inaceptable, o había el expresidente recordado a los colombianos porque la preparación y la compostura importan en el liderazgo? En la estación central de Bogotá, los viajeros caminaban con auriculares puestos, sintonizando sus programas favoritos. En W Radio, el presentador reprodujo la ya famosa línea del expresidente: tal vez ser auténtico signifique mostrar que la experiencia importa más que el insulto más fuerte. Las palabras resonaban en cafeterías y oficinas de gobierno en toda la ciudad. Una asistente parlamentaria llamada Claudia Vargas negó con la cabeza mientras escuchaba, enviando un mensaje de texto a su colega: este clip nos está complicando. Hasta algunos de nuestro propio partido piensan que el presidente se vio mal anoche. En el Congreso,
legisladores de varios partidos ya opinaban cautamente a los reporteros. El senador Carlos Martínez de Antioquia declaró frente a su oficina: miren, he tenido diferencias importantes con las políticas del expresidente Uribe muchas veces, pero si alguien va a cuestionar la formación académica de un exmandatario, más vale que traiga evidencia sólida. Las universidades serias no otorgan títulos como regalos de cumpleaños. Sus comentarios se transmitieron en directo por el canal del Congreso en cuestión de minutos, pero las respuestas más contundentes vinieron precisamente de las personas que el expresidente había mencionado durante el debate. Esa mañana, María del Rosario Guerra estaba en su oficina en el Senado de la República, con el teléfono vibrando constantemente. Finalmente, decidió dirigirse públicamente con una declaración que sería definitiva. Trabajé con el entonces gobernador Álvaro Uribe durante mi formación política temprana. Su liderazgo me exigió más rigor intelectual que cualquier otro trabajo que haya tenido. No estaría ocupando la posición que tengo hoy sin su mentoría política y profesional. Cuestionar sus credenciales de liderazgo es cuestionar los fundamentos de mi propia carrera, y les aseguro que ambas son completamente reales y verificables. En menos de una hora, esa declaración encabezaba titulares en todo el país. CNN la transmitía en la franja inferior de la pantalla. Caracol Noticias llevó analistas para diseccionar cada palabra. Incluso medios afines al gobierno tuvieron que reconocerla, aunque algunos presentadores intentaron minimizar su impacto como una defensa corporativa. Aún así, el hecho fundamental era innegable. La reputación profesional de Guerra estaba más allá de toda duda, y su defensa tenía peso institucional serio. No mucho después, Diego Palacio, el exministro mencionado en el debate, publicó un video desde su oficina en Medellín. El fondo era modesto pero profesional, un escritorio lleno de informes empresariales, una estantería con libros especializados, la bandera de Colombia en una esquina. Miró directamente a la cámara y habló con voz firme: pasé años trabajando con el presidente Uribe tanto como gobernador como presidente. Él no solo nos enseñó administración pública, nos mostró cómo pensar estratégicamente sobre políticas que afectan la vida real de millones de colombianos. Si quieren llamar falso a su liderazgo, también están cuestionando la preparación que recibí. Y aquí estoy, trabajando en políticas empresariales y sociales todos los días, demostrando exactamente lo contrario. Ese video se difundió casi tan rápidamente como el clip original del debate. Organizaciones empresariales lo retuitearon, profesores universitarios de todo el país lo compartieron, ciudadanos comunes comentaron: así es como se presentan pruebas reales con hechos documentados. El impacto fue inmediato y medible. Líderes políticos de las universidades más prestigiosas del país comenzaron a dar declaraciones a la prensa. La doctora Patricia Herrera, especialista en ciencia política de la Universidad de los Andes, dijo en entrevista con Blue Radio: pueden criticar las políticas del expresidente Uribe todo lo que quieran, eso es debate legítimo, pero no pueden borrar su historial de liderazgo. Este es alguien que transformó Antioquia como gobernador y después el país como presidente. En las universidades, el fenómeno era aún más notable. Estudiantes de ciencias políticas, derecho y administración pública comenzaron a revisar en masa los archivos de las administraciones de Uribe. En la Universidad Nacional, un grupo de estudiantes creó un hilo en X documentando cada programa, cada política y cada logro verificable de sus gobiernos. No se trata de estar de acuerdo o no con sus decisiones, escribió un estudiante de maestría en gobierno. Se trata de reconocer que este hombre tiene un historial documentado de liderazgo efectivo. Los ataques sin pruebas no cambian los hechos. Para el mediodía, el fenómeno había trascendido completamente la política tradicional. En universidades privadas y públicas, en empresas multinacionales, en organizaciones sin ánimo de lucro, personas que habían trabajado directa o indirectamente con el expresidente comenzaron a compartir sus propias experiencias. Un empresario de Medellín, Carlos Ardila, presidente de una firma de consultoría, publicó en LinkedIn: en 2003, como joven profesional, participé en las mesas de competitividad que organizó el presidente Uribe. Su capacidad para articular visiones complejas de desarrollo económico regional me marcó para toda la vida. Décadas después, sigo aplicando esos conceptos en mi trabajo diario. Su publicación recibió cientos de comentarios similares de profesionales de todas las edades y sectores.
En Caracol Radio, la periodista María Isabel Rueda analizó el fenómeno. Lo que estamos viendo no es solo una defensa política tradicional. Es un testimonio colectivo espontáneo de personas cuyas carreras profesionales fueron influidas por el liderazgo de Uribe. Eso no se puede fabricar ni se puede desmentir fácilmente. El contraste con la respuesta del gobierno era evidente. Los asesores del presidente intentaban cambiar el tema, publicando proyectos gubernamentales y logros de la administración actual, pero las métricas de engagement seguían favoreciendo abrumadoramente las historias de liderazgo del expresidente. En un momento particularmente simbólico, un joven líder estudiantil de la Universidad de Antioquia, la misma donde el expresidente había estudiado Derecho, publicó un video que se volvió viral. Mi abuelo trabajó en la gobernación de Antioquia cuando Uribe era gobernador. Siempre me contó cómo ese gobierno cambió la forma en que la gente veía las instituciones públicas en nuestro departamento. Yo no comparto todas sus posiciones políticas, pero respeto su legado de liderazgo institucional. El video alcanzó 500.000 de visualizaciones en pocas horas. Para la tarde, los efectos del debate ya se sentían en las encuestas políticas. Aunque eran mediciones preliminares, las primeras muestras sugerían un aumento significativo en la percepción positiva del expresidente y una disminución en la del presidente actual. En Canal 1, la copresentadora Andrea Sánchez declaró: Petro pensó que estaba lanzando un golpe político definitivo, pero Uribe lo convirtió en una lección nacional sobre por qué la experiencia y la compostura bajo presión importan. Esa es la diferencia fundamental entre la política del ataque personal y el liderazgo basado en sustancia. La noche del día siguiente, cuando los estudios de Caracol preparaban un programa especial de análisis, quedaba claro que el debate había marcado un punto de inflexión en la percepción pública nacional. No se trataba solo de quien había ganado un intercambio televisivo, sino de qué tipo de liderazgo político resonaba más profundo en la conciencia colectiva de los colombianos. El expresidente, desde su tranquila oficina en Medellín, no hizo declaraciones adicionales. No necesitaba hacerlas. Su respuesta original había desencadenado una avalancha de testimonios que hablaban por sí mismos. El presidente, por su parte, intentó minimizar el impacto en sus siguientes apariciones públicas, pero cada vez que lo mencionaba, inevitablemente recordaba a la audiencia el momento exacto en que su estrategia de ataque se había revertido completamente. 3 semanas después, cuando los analistas políticos elaboraron sus balances mensuales, el consenso era unánime. El debate había demostrado que en la era de las redes sociales y la verificación instantánea de hechos, los ataques personales sin sustento pueden convertirse rápidamente en boomerangs políticos. Pero más importante aún, había recordado a todo un país que el verdadero liderazgo se mide no por la intensidad de los ataques que puedes lanzar, sino por la solidez de los logros que puedes defender y por la calma con que puedes enfrentar las crisis. En una reflexión final que se volvió emblemática, el expresidente escribió en sus redes sociales una semana después: si la gente realmente quiere comparar resultados reales, entonces comparemos. Porque mientras unos han pasado décadas construyendo instituciones y formando equipos que siguen sirviendo a Colombia, otros han pasado décadas construyendo conflictos y desacreditando precisamente las instituciones que un país necesita para prosperar. La publicación recibió más de 500.000 interacciones en 24 horas y se convirtió en la conclusión no oficial de un episodio que ya era historia política colombiana. ¿Qué opinas tú sobre esta lección de liderazgo bajo presión? ¿Crees que la experiencia y la preparación son más importantes que los ataques personales en la política? Déjanos tu comentario y cuéntanos cuál crees que es la mejor forma de responder cuando alguien cuestiona tu preparación o tus logros. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.